Bien, bienvenidos a Iglesia Bíblica Emanuel. Y hoy tenemos la grata visita del pastor Fausto. Pastor, bienvenido aquí a Muchas la ciudad gracias, de Nueva Jonathan. York. Gozoso de estar aquí contigo. Qué bueno, qué bueno. Y hoy vamos a estar conociendo un poco acerca del pastor Fausto. Como dice Daniel capítulo 4, versículo 2 al 3, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. Eso lo dijo Nabucodonosor. Sí. Y él dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Es necesario nosotros contar a otros de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así es. Por eso en esta oportunidad vamos a conocer un poco acerca del pastor Fausto y de la labor que el Señor ha puesto en su corazón y que está realizando. Amén. Pastor, háblenos brevemente de su vida, testimonio, cómo conoce al Señor. Bueno, yo conozco al Señor a los 43 años, Jonathan. 43, Ya yo tenía 4 wow. décadas y pico viviendo en la vanidad de mi mente, como dice la palabra. Eh, Era odontólogo de profesión, dentista, practicaba en los Estados Unidos, en la Florida. Ya teníamos 15 años de casado, mi esposa y yo, teníamos una niña y estábamos viviendo la vida como el mundo la entiende. Creíamos Correcto. que éramos buenas personas, pero viviendo para uno, Moralista. siendo uno su Dios, Correcto. paseando, viajando, comprando, gastando, teniendo lo que uno quería. Y Dios nos interrumpió de una manera no solo sobrenatural, como debe ser, sino sorpresiva. Sorpresiva. Porque no lo estábamos buscando, no, nadie nos predicó nada, nadie nos invitó a una iglesia. Ustedes no nacieron en un hogar cristiano Para ni nada, de no, eso. veníamos de trasfondos seculares. La mamá de Laura era religiosa, católica, pero en realidad el papá no, así que no se vivía eso. Como latinoamericanos, pues tenemos ese trasfondo católico, pero que Correcto. es más cultural que otra cosa. Sí, saben que Dios existe, Sí, que yo está mismo, ahí. yo no era creyente así. Yo Ajá. decía que había algo, pero Ok. yo no, ni siquiera La madre naturaleza o no, algo así. tampoco. Yo evitaba esos temas, lo Sí. encontraba muy abstractos. Ajá. Y yo era más racional y Lógico. yo quería Sí. evidencia y eso Sí. no me interesaba. No hablaba de eso nunca. Mi esposa ya tenía un tiempo inquieta, como que esto es todo en la vida, esto es lo que uno va a vivir hasta que se muera, más de lo mismo. Y ella sí parecía estar como buscando una respuesta a las preguntas de la existencia humana. Y Dios la encuentra a ella primero en la cocina de nuestra casa, oyendo un testimonio de una mujer que Dios salva, que le dio mi secretaria, mi recepcionista, se lo presta a ella. Wow. Ella lo oye solita en la casa ese día y el Señor la visitó, nació de nuevo ahí en la cocina y cuando yo llego de la calle esa noche que estaba en una actividad, me la encuentro a ella desquiciada, que algo le había pasado, que ella ahora era otra persona, que ella entendía todo, que alguien le había echado agua, una serie de términos que nosotros no conocíamos Sí, porque no correcto. teníamos un trasfondo cristiano evangélico. Y 8 días después yo la acompaño a una iglesia evangélica para cuidarla, porque ella quiere ir a esa iglesia y yo creo que ella está frágil. No, y también, obviamente, para complacer a tu esposa. No, para nada, No. no para nada, No, yo no era- estaba opuesto a eso. Ok, o sea, tú fuiste- Nosotros éramos católicos y teníamos nuestra iglesia católica donde nuestra hija cantaba en la coronación de la Virgen y no teníamos que buscar nada en otra iglesia, pero ella quería ir a esa iglesia que le dijeron que era una iglesia Sí. bíblica y yo digo, ¿qué le van a meter en la cabeza ahí? Ella está frágil, ella está creyendo cosas raras, yo tengo que ir a protegerla en ese lugar. Y el hombre empieza a predicar la palabra y yo empiezo a llorar como un niño, el Señor sintiéndome como que el hombre más vil de la tierra, como que alguien me decía, tú eres lo peor del mundo y ya lo sabemos, ya tu secreto se descubrió. Y así lloré todo el sermón sin saber ni siquiera de qué estaban predicando, pero la palabra se estaba predicando en aquella iglesia. Y bueno, la historia es muy larga, pero no tenemos el tiempo. Pero Así es. desde ahí, Jonathan, nuestra vida dio un giro total. Todo cambió, todo cambió. Yo pensaba que tú eras dominicano, pero hablando
fuera de cámara me dijiste, no, yo soy cubano, tú naciste en Cuba. En Matanzas, Cuba. Oh, De padres cubanos también, de ok. generaciones hacia atrás. Pero salimos el año siguiente a la Revolución Cubana. Entonces yo no crecí en Cuba. Ok. No conozco. Entonces, ¿cómo se dieron esos pasos para iniciarte en el ministerio? Bueno, todo pasó muy rápido. Laura y yo siempre hemos pensado que como Dios se reveló a nosotros ya en nuestros 40s, como que Él dijo, bueno, ustedes hay que darle un intensivo. Claro. Porque la vida tiene un tiempo que la Biblia declara, dice cuánto es, y Él tenía un plan, un propósito, tenía una misión para nosotros, y nos quitó todas las distracciones, todo lo que hacíamos, Jonathan, todo lo que nos ocupaba. Que para entonces dejó de ustedes ser. trabajaban en su profesión. Todo, o sea, ¿no? todo cambió. Los hobbies, el entretenimiento, la salida, toda nuestra vida cambió y ahora todo era iglesia, Biblia, programas cristianos, libros cristianos. Eso era todo lo que nos ocupaba. Pastor, ¿y qué decían sus familiares? Todo sus el mundo hijos? creyó que nos habíamos vuelto locos, que los pobres. Gente decía, ay, pero ellos se veían tan inteligentes. Ellos parecían gente como tan Sí. brillante, como tan capaces. Qué pena, dijeron, qué pena. Se metieron a la religión, se metieron a la religión. Pero nosotros estábamos enamorados de Jesús, estábamos desquiciados. Wow. Estábamos literalmente locos y fanáticos. Amén. Nada más que queríamos hablar de Dios, queríamos conocer de Dios, queríamos conocer este libro donde está todo lo que nos ha pasado. Correcto. Y eso nos ocupaba 100%. 100%. Correcto. Entonces ahí fueron iniciándose, dando los pasos. Bueno, Dios para nos ejercer movió el- para salir de la Florida, donde ya teníamos casi 20 años, y volver a Dominicana, de donde es mi esposa. Y ahí llegamos a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, empezamos a ser discipulados, empezamos a aprender, a todo el tiempo ahí oyendo estas enseñanzas, Sí. cautivados por lo que se nos estaba enseñando. Y prontamente, en poco tiempo, empezamos ya a servir. Yo, al ser odontólogo, se me permitió planificar misiones, operativos locales, a barrios, llevando ayuda médica y dental, pero predicando el Evangelio. Correcto. Y en la medida que fue pasando el tiempo, nos fuimos equipando, nos empezaron a dar el liderazgo de un grupo pequeño, de ahí el ministerio de matrimonios, hombres, mujeres, hasta que se me fue haciendo anciano y eventualmente se me ordenó pastor. Pastor. Sabes que en estos años de ministerio, porque nosotros siempre solemos hablar de las victorias, de los momentos de alegría, gloriosos, sí. pero no hablamos de los momentos de tristeza, de dolor, de errores que cometemos. Pudieras mencionar a uno de esos errores que tú piensas que quizá cometiste en el tiempo de tu carrera ministerial. Bueno, uno nada más. Sí, uno de muchos, ¿verdad? Uno nada más. Bueno, en mi caso en particular, y quizá algunos se identifiquen, en mi caso todo fue muy rápido. Ajá. Todo fue muy rápido. Yo tenía 44, 45 años, pero era un bebé espiritual. Un bebé hambriento, que tomaba leche las 24 horas del día, pero que era un bebé. Entonces, sé que hubieron muchas fallas. Por inmadurez. Por inmadurez. Sí. Porque se me concedió, quizás porque me veía un hombre ya de 40 y pico de años, se me concedieron privilegios y hacer cosas y decisiones y liderazgos que espiritualmente yo no tenía la madurez para tomar decisiones, y muchas veces me dejé guiar por emociones, por lo que yo creía, por lo que yo pensaba. Y ahí por eso Pablo dice que el anciano pastor obispo no puede ser un neófito. Para que no se envanezca. Para que no se envanezca. Sí. Y no solo la vanidad, sino porque no tiene el conocimiento, no tiene la madurez. Entonces, hoy en día yo miro hacia atrás y veo cosas hoy entre mis hermanos cristianos
y las oigo y las veo con compasión, Ajá. con paciencia, con entendimiento, como he visto que Dios me trata a mí a pesar de los años que ya tengo en la fe. Eso Y es- sigo cometiendo Eso es errores. importante, uno identificarlos y reconocer esos errores. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué es lo mejor de ser pastor? Porque sabemos que mucha gente anhela, y es bueno, Pablo dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén. Hay mucha gente que anhela el ministerio, quizás por estar frente a una cámara o quizás por Por las motivaciones sí, equivocadas. estar en lugares visibles. Pero ¿qué es lo mejor de ser pastor y qué es lo más difícil de un pastor? Yo voy a contestar por mí, porque es a mí que me estás preguntando. Correcto. Y que cada uno se ponga su sombrero. Pero yo creo que lo mejor es que cuando un alma ha entendido lo que ha recibido, cuando un hombre ha entendido de lo que ha sido receptor, que es un pecador, y que ahora un Dios lleno de gracia ha concedido esa gracia salvífica, y que ahora te rescata de ti mismo y de la condenación que te espera para separarte para Él por la eternidad, lo que emana de ti es querer servir a ese Dios. Quiere servir. Tú reconoces en tu humanidad que ¿qué puedo hacer yo ante un Dios como este? Yo no puedo hacer nada. Yo soy una hormiga ante Así este es. Dios omnipotente. ¿Qué es lo que puedo hacer? Servir su reino, servir a su gente. Y es un servir a su privilegio para pueblo. nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos use en diferentes áreas. Es un Correctamente. privilegio En mi realmente. caso ha sido el resultado natural de la obra sobrenatural que Él hace. Ahora yo quiero servir a ese Dios como Él me pida, donde Él me ponga. Y- Y para algunos hay un llamado específico al pastorado. Correcto. Otros servirán de otras maneras, pero para los que Dios llama como pastor, le da esa vocación, le da ese llamamiento, y así es como tú le sirves. Y algo que comentaba hace un momento, y es que muchas veces Dios mismo permite que ciertos testimonios no lleguen a tus oídos. Por la razón que a veces uno puede creerse indispensable. Correcto. Se puede creer. Para mantenerte humilde. Ajá, correcto, Exacto. correcto. Ujú. Y a veces el pastor espera una respuesta de que en la predicación del evangelio la gente le diga, wow, tremendo mensaje, me encantó, me afirmación, gustó. afirmación. Y yo, oye, que pero te el afirme mensaje que- estuvo bueno porque la gente le gustó. Pero yo sé que en el ministerio también hay momentos que uno se siente desanimados, desalentado. Tú me preguntaste qué es lo mejor y qué es lo ¿Y peor. qué es lo peor? Me falta la parte Sí, 2. sí, la parte Lo peor es uno mismo. uno Yo he oído mismo. muchos pastores decir, la gente. Lo mejor es la gente y lo peor es la gente. En mi caso, lo mejor ha sido poder servir al Dios que me ha salvado. Lo peor es el personaje que escogió para servirlo. Cuídate de ti mismo. Exactamente. Nuestras luchas, para mí han sido mis luchas con el hombre que quiere seguir siendo quien Dios le dice que debe dejar de ser para ser ahora ese siervo que Él llamó al servicio. ¿Ves? Entonces a algunos pues les es más fácil entregarse ahora de lleno y matar al hombre viejo. Sí. En mi caso, yo todavía al día de hoy batallo mucho con el Fausto que Dios salvó hace 20 y pico de años, Wow. que a veces me sale así de sorpresa Sí. y me dice, estoy aquí, no te olvides de mí, que yo estoy aquí todavía. Y es una lucha continua. Y es una lucha continua. Entonces para mí sería fácil decir, no, la gente a veces es lo peor. Si la gente, por lo que la gente saca de ti. Correcto. Porque como dijo un pastor una vez, cuando tú exprimes un tubo de pasta de dientes, sale pasta de dientes. Cuando alguien te exprime, lo que sale de ti es porque está allá adentro. Lo que tiene adentro. Es lo que tienes adentro. Cuando nosotros ponemos fin, porque realmente, como decíamos, todos los ministerios, todos, son temporales. Así y el es. que piensa de que va a estar aquí para siempre está equivocado. Nosotros estamos aquí por un tiempo muy limitado. Ahora, cuando nosotros entendemos que en una tarea, en un ministerio que estamos realizando, entendemos que ya Dios terminó ahí.
Y el Señor quizás nos quiere transicionar, nos quiere mover a otro lugar. Amén. ¿Cómo yo entender esto de que es la voluntad de Dios de que ya yo me mueva y no seguir golpeando la mula? O sea, en terquedad, Así mismo. en un lugar que Dios no me ha dicho que me quede ahí, pastor. Yo creo que primero que nada a través de una comunión íntima con el Señor. Porque el Señor en tus tiempos con Él te va a mostrar. Amén. Si ya llegó el tiempo, si debes seguir, si debes hacer cambios. Pero en segundo lugar, y muy importante, cuando, como tú dices, cuando yo entiendo que todo aquí de este lado de la gloria es temporal, empezando por nosotros mismos. Y cuando yo entiendo que no se trata de mí, porque cuando es la agenda de Dios, yo voy a estar listo para cuando Dios me diga, ¿tú sabes qué? Hasta aquí llega esto. Amén. Aquí te tengo otra misión que va a empezar allá. O ya llegó tu tiempo de recogerte, como le dijo a Moisés, ya tú no llegas allá, tú llegaste hasta aquí. Pero ya estoy cerca, déjame ver, ya déjame entrar, nada más que unos pasos. No, ya lo tuyo llegó hasta aquí. Pero al hombre le cuesta trabajo porque el hombre muchas veces cree de manera confusa que es él, que es su ministerio, que es su obra, que es lo que él está haciendo. Sí. Entonces, si tú estás en comunión con Dios, Él te va a mostrar cuándo y por qué y hasta dónde. Y el entendimiento de que esto que yo hago por el reino no es mío. Amén. Yo soy un siervo que Él levanta por un tiempo. Mira, Hogar sobre la Roca. Yo he entendido que ya después de 12 años, 12 años y ya. casi 400 programas que están disponibles en Radio Eternidad, ya llegaba el momento de darle cierre al ministerio. Qué rápido pasa el ¿Y tiempo. cómo tú sabes? Bueno, porque Dios va moviendo tus afectos y tu corazón. Amén. Ya Laura y yo sentíamos que se nos estaba haciendo trabajoso poder hacer esa programación semana tras semana. Nos estaba Sin costando repetir los mismos nos temas. estaba costando trabajo encontrar temas que, de nuevo, no es que queremos inventar el matrimonio y la familia, pero llegó un momento en que ya casi todos los temas habían sido revisados de distintos ángulos. Correcto. Entonces llega el momento cuando dice, bueno, ¿será ya el tiempo de darle cierre a esto y que otros se levanten? Gente nos ha dicho, ay, estamos orando que otras personas se levanten a hablar de estos temas que son tan importantes. Correcto. Fíjate, nosotros no dijimos, es que ya se habló todo, ya este tema se acabó. No, esto hay que seguir enseñando siempre. Y hay temas Pero como, que otras personas vengan también. hay temas enseñen. de esos que a veces son como un tabú en las iglesias, que no se tratan. No se tratan. O no se saben manejar correctamente. Pastor, otra pregunta es, ¿qué tan peligroso es el cansancio en el ministerio y cómo evitarlo? Sí, Yo sé que ya usted ha venido dando ciertas pinceladas, sí. pero muchos pastores, ministros, se agotan. Y cuando ese cansancio físico pasa también, se acompaña de un cansancio espiritual, no hay una comunión renovada con el Señor, entonces la persona puede caer hasta en depresión. Sí, sí. Y por eso muchos renuncian del Así es, ministerio. Sí, sí, yo entiendo, Jonathan, que tristemente muchos pastores, líderes, han creído equivocadamente, porque no creo que es el ejemplo bíblico, que cuando Dios te llama a servir al reino, tú no puedes descansar. Tú tienes que trabajar. El pastor no coge vacaciones. Tú trabajas y trabajas y trabajas hasta que te mueras ahí trabajando. Sí. Y me lo ha enseñado. Yo lo he oído de pastores que lo enseñan así. Y se resienten y molestan con copastores en la mesa pastoral que van de vacaciones Ajá. a la playa con su familia, un resort. Lo ven como que estás perdiendo tiempo. Y yo primero que creo que eso no es bíblico y no es ni siquiera parte del diseño. Cuando tú ves Dios creando en Génesis, Él dice que cuando ya creó todo, Él descansó. ¿Tú crees que Dios necesita descansar? No. Sabemos que no. Él no lo está diciendo a nosotros. Él lo está diciendo por nosotros. Después de tu laborar y servir y hacer lo que te toca, tú descansas. Porque tu cuerpo es el cuerpo Lo necesita. de un hombre que se cansa, que se No, y fatiga. sucede también cuando el pastor a la vez quiere, como Bob Bunny, jugar todas las bases.
correctamente. Entonces se agota más porque también no está delegando. Y el ejemplo funciones. que le da a los que los están siguiendo. Correcto. Que ahora la congregación cree que si no es así, tú eres un mal cristiano. Tú no eres un cristiano de verdad. Porque tú debes dar la vida en el servicio. El cristiano no es de azúcar, el cristiano es de hierro. Y nosotros somos hombres y mujeres falibles, que nos cansamos física, emocional, mental, espiritualmente. Y yo creo que muchos de esos pastores que batallan con ese desánimo y cansancio es porque han creído que ellos no tienen ese beneficio, ese derecho de descansar. Amén. Dios en su gracia, eso no fue algo que a mí me afectó nunca. Pastor, Yo siempre supe descansar. Cuando fui odontólogo y en el ministerio pastoral, yo sabía cuándo tomarme mis breaks, cuándo dormir, y trabajé, mi esposa es testigo. A veces hubieron noches en que yo estaba de madrugada haciendo cosas y hablando con personas en crisis, Sí. pero yo sabía cuándo había que descansar, porque siempre lo hice así. Y lo vemos, pastor, en el caso de Elías. Acuérdate que llegó un momento de agotamiento. Claro. Cuando él estuvo ahí debajo del enebro, le dijo, Señor, ya basta, Ya. quítame la vida. Y habrán días así. Sí, como el Habrán días Señor, así. y que el Señor le dio comida y descanso. Come, largo camino terrestre. Es decir, es importante ese punto que tú mencionas del descanso Amén. en el ministerio pastoral. Y aún descansando, Jonathan, habrán circunstancias, habrán situaciones en el pastorado que te harán decir como Elías en ocasiones, Sí. Señor, no puedo más. Se abruma. Porque son situaciones complejas, son situaciones difíciles. No, y que todo el mundo te carga con sus problemas. Sí. Es decir, Pablo en una ocasión dijo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Es Amén. decir, cuando la iglesia está con problemas o algún hermano, tú también lo sientes. Así es. Tú- Y eso es natural. Y eso es natural. Es parte del Del llamado, llamado. y Dios te equipa para soportar eso. Y si tú sabes que no es tu problema, sino que es Dios el que está en control de estas cosas, Ujú. y tú simplemente llevas a esa persona a entender esto y acompañarlo en el proceso, no tiene ese efecto tan devastador en uno, Correcto. en realidad. no es Correcto. así. Hay que aprender a descansar en Amén, Dios. amén. Ahora, ¿necesitan los pastores ser pastoreados? Porque sabemos que la iglesia tiene una cabeza, que es Cristo. Amén. Y la pregunta es, si hay una sola cabeza y es Cristo, ¿dónde están los pastores? Así mismo es. Yo creo, y yo sé que ese es el modelo de esta y otras iglesias, donde hay un solo pastor, y muchas iglesias comienzan así, porque son plantaciones que empiezan pequeñas, pero yo estoy convencido, por mi experiencia personal y por muchos pastores que he conocido, que no hay nada más terrible que un solo pastor, un hombre solo en el ministerio, al que cae toda la responsabilidad cae sobre él. Correcto. Todos buscan su dirección, todos esperan de él y él cree que todo depende de él. Eso no es saludable, no es bíblico No es tampoco, sabio. no es sabio. Somos hombres de carne y hueso, somos pecadores, a un pastor. Somos pecadores, somos hombres necesitados de dirección, de consejo, de sabiduría. Y cuando tú no tienes otros hombres a tu alrededor que te digan, mira, eso que le dijiste al hermano No está bien. estuvo bien, Sí. Jonathan, eso no estuvo bien. Cuando no los tenemos, no podemos corregir esas cosas, Correcto. no sabemos cómo arreglar esas cosas. Correcto. Y cuando estás mal, cuando tienes problemas en tu matrimonio, en tu Ajá, paternidad, en distintas áreas, ¿a quién tú vas? ¿Quién te ministra? No, yo soy el pastor. Ajá. Yo no puedo venirle con este cuento a nadie porque van a creer que yo no soy Sí. capaz. Por encima de mí no hay... Por eso yo soy muy partidario de la pluralidad y De paridad pastores, pastoral. correcto. Un grupo de hombres falibles, pecadores, que tienen un llamado al ministerio, pero que reconocen que ellos solos no pueden. Entonces, para esas iglesias que tienen un solo pastor, lo importante de que haya un equipo de diáconos o líderes o como le quieran que llamar, trabajen con él, que no esté trabajen solo. con él y que ese solo pastor le diga, mire, yo estoy para ustedes aquí y estoy si ustedes abierto. ven algo, si ustedes ven que hay algo que no está. La cosa es que esos hombres reciban eso y lo lleven a la práctica. Porque he visto también modelos donde esos hombres, el pastor le concede eso, pero ellos no se atreven.
porque Él es el pastor. Sí, Él es el sí, pastor. sí, no. Entonces ellos ven cosas, pero no se atreven. Y no, ese pastor tiene que ser insistente, intencional, es decirle, ok, yo soy el pastor, según el orden jerárquico de aquí de la iglesia local, ustedes son el equipo de liderazgo, pero yo necesito que ustedes se sientan en libertad de señalarme lo que ustedes vean que no está bien, Correcto. corregirme en amor, con Para respeto, mejorar. como yo lo hago con ustedes también. Amén. Pero que ellos vean que hay esa paridad Ajá. entre este grupo, porque no es para el bien de ellos, es para el bien de ese pastor. Y vemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, el caso de Moisés. Claro. Moisés se estaba agotando porque venía todo el pueblo a él. ¿Y qué dice que la Biblia? Que Jetro El suegro se le dijo, acercó "Tú no y le dio un puedes así, consejo. tú no puedes así. Es que la obra de Dios no está centrada en un solo hombre. Así Por eso es. muchas iglesias, cuando ese hombre desaparece o se enferma o se va de vacaciones, la iglesia se divide o se van es. los hermanos porque dicen se nos fue nuestro líder. No, y que ese hombre ni siquiera puede irse a ningún lado. Ajá, está Porque preso ahí. la iglesia no puede sin él. Correcto. Yo mentoreo a diversos pastores jóvenes en Latinoamérica que no, por la situación en la que están, no tienen ancianos, no Ajá. tienen... Y yo digo, ¿cómo ellos pueden solos llevar adelante una congregación de 50, 100, 200 personas y ocuparse de todo lo que ocupa una congregación? Eso es algo humanamente imposible. El Señor los ayuda. Amén. Es así. Amén. Pero, como le decía Jetro a Moisés, esto es imposible, Es tú no vas a imposible. poder seguir así. Y al final termina agotándose, enfermándose. Esa es la realidad. Es imposible. Pastor, ya estamos llegando al final, pero ¿qué consejo pudiéramos darle a aquellos pastores, a aquellos hermanos que se están iniciando en el ministerio? Algunos lo anhelan, lo desean, anhelan el ministerio, es un buen deseo, pero ¿cuáles consejos pudiéramos darle? Principalmente manejar el ministerio y la familia enfocado en ese aspecto. Yo diría, Jonathan, que uno de los consejos, hay muchos consejos, supongo, podríamos listar muchos, pero un consejo que yo creo que es vital es el rodearse de hombres maduros y sabios, independientemente de las posiciones que tengan dentro de la iglesia, si es que las tienen o no, sino identificar a un grupo pequeño de hombres maduros, sabios, que amen al Señor, que te puedan mentorear, que puedan caminar contigo, a quien tú puedas consultar, que puedan verte y decirte lo que tú no ves, porque uno no ve. No. Mis ojos miran hacia allá, no miran hacia acá. Sí. Entonces yo no veo cosas que yo hago y digo y pienso. Entonces yo necesito rodearme, especialmente si son ministros jóvenes, que creen que saben porque conocen teología. Quizás muchos fueron al seminario y ahora porque te pueden discutir de la carta de Romanos, ellos creen que ya están listos. Sí. Pero ellos no tienen experiencia en el manejo de las ovejas, del elemento emocional, pecaminoso, de las luchas y problemas que hay en una congregación y en las familias de la congregación. Y que sabemos, pastor, que un líder, un pastor, no lo forma un ministerio, el seminario. El seminario te da herramientas. Correcto, ¿no? Y te da el conocimiento. Te da el conocimiento, pero en el trabajo diario, en las labores cotidianas de un ministerio, el pastor se va formando. Yo diría que ese es el primero. Ajá. Rodéate, sean 2 o 3, lo que Dios te traiga, pero sé intencional en eso porque no se da solo. No está como el llanero solitario. Yo le pregunto a estos pastores jóvenes que mentoreo y ellos dicen, no, pero es que yo no quiero molestarlo, es que no se ha ofrecido. No, que tú no esperas a que se ofrezca. Tú vas y te le metes en la casa. Y tú dices, hermano Felipe, yo necesito un hombre como usted, claro, que vaya hombro con hombro conmigo, porque yo reconozco que yo solo no puedo, yo necesito su sabiduría. Y después lo haces con José y lo haces con Pedro. Amén. Y tú eres el que los llamas, y tú eres el que concertas la cita, y tú los buscas. Hay mucha gente me dice eso, es que yo no quiero molestarlo, yo sé que usted está ocupado. Y digo, eso es del diablo, eso no es de Dios, eso es del diablo. Así que no lo sigas diciendo. Eso es lo primero, rodearme de una serie de hombres, reconocer que no sabemos todo. Y ser enseñables, dejar que otros te enseñen, delegar en otros. Delegar, eso es importante. A veces muchos dicen, es que yo soy el pastor,
Yo soy el pastor. Sí, pero el pastor no lleva la carga de todo. Y quizás muchas veces por temor a ser desplazado. A veces Hay mucho ese- de eso. sí, Si le doy al hermano Felipe esto, la gente va a ver que lo hace mejor que yo. Sí. Y entonces va a haber una competencia. ¿Tú sabes qué? Eso es temor y tú no puedes hacer nada basado en Lo, temor. lo mismo que sintió Saúl cuando clamaban David. Así y mismo, los 10,000. 10,000, así Ajá. mismo es. Bueno, Pastor Fausto, gracias de verdad, de todo ¿Cómo corazón, no? por ¿Cómo estar no? en medio nuestro, aquí en Iglesia Bíblica Emmanuel, en la ciudad de Nueva York. Y gracias por concedernos esta entrevista. Un placer para mí. Que Dios Dios los me lo bendiga. mucho. Amén. Amén.